Hola corazones, soy Encarnada Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Tauro, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Tauro, con el trabajo. Ya sabéis que en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Tauro, a nivel laboral. Por cierto, Tauro, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Tauro, que sí estáis trabajando. Mira, Tauro, aquí dicen las cartas que vas a recibir noticias que dan un giro, digamos, rotundo a tu forma de trabajar o a cómo estás trabajando, ¿no? Estas noticias traen consigo una firma, Tauro. Entonces dice que el cambio tú lo verías a lo largo del mes de agosto. ¿Qué es lo que pasa, Tauro? Que posiblemente tú pienses, y así lo dicen las cartas, que este cambio como que tú no vas a poder llevarlo a cabo o ejercer este nuevo puesto, ¿vale? Entonces, ¿tú puedes sentirte así? Sí, pero yo te diría que adelante. Los Tauro que no estáis trabajando, caminos abiertos, firmas de contrato. Es cierto que esta primera firma que yo estoy viendo es para una determinada duración, o sea, tú estarás un determinado tiempo en este lugar, unos 3-4 meses aproximadamente, pero trabajo es, ¿eh? Tauro que tenéis un negocio. Bien, vais a firmar algo importante para realizar cambios relacionados con tu negocio. Aunque esos cambios en un principio, Tauro, los tomas como con incertidumbre, con miedo, pero al final te darás cuenta que eran necesarios y que son cambios que traen un triunfo para ti y para tu negocio. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Tauro. Ahora sí, con tu economía. Vamos a ver. Tauro y tu economía. Vamos a ver, Tauro, cómo están las energías a nivel económico, mi queridísimo Tauro. Todo lo que tenga que ver con tu economía, dice, ahora mismo estás en una situación estable económicamente, bien, pero también dicen las cartas, Tauro, hay una persona que quiere ponerte ciertos impedimentos a nivel económico. Los Tauro que estéis esperando un dinero relacionado con temas de separaciones y demás, aquí dicen las cartas que sí llega ese dinero, pero yo te diría, Tauro, no es el dinero que tú estás pidiendo o que tú quieres, ¿bien? Entonces dice, sí llega parte de un dinero que tú estarías pidiendo en este caso. Los Tauro que estéis en una situación de juicios por tema de salud, aseguradoras por medio, todo eso, las cartas hablan de un triunfo para ti. O los que estéis a punto de pasar por tribunal médico o algo por el estilo. Sale un triunfo para ti, ¿eh, Tauro? Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Tauro. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta. El tema sentimental. Vamos a comenzar con los Tauro que estáis solteros. Vamos a ver. Tauro que estáis solteritos. Bueno, mi queridísimo Tauro que estáis solteros, aquí lo que dicen las cartas es que ahora mismo yo te veo en un buen momento de tu vida, ¿vale? Estás en un momento contigo mismo muy bueno, te estás escuchando a ti mismo y eso es muy positivo, ¿bien? Aquí dicen las cartas que va a llegar una persona con mucha fuerza a tu vida y que posiblemente tú quieras manejar esto de forma más tranquila, ¿no? O que, por lo menos yo lo veo así, el llevar una situación o una relación de manera más tranquila, ¿bien? Entonces entiendo que esta persona viene con tantísima fuerza que lo quedará todo en un primer momento, ¿bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro.
que estáis solteros. Tauro, todos los que hayáis estado en una situación con una persona del pasado que no sabíais muy bien qué iba a pasar y demás, realmente esto está roto, ¿no? Podéis tener acercamientos con esta persona y demás, pero al final es algo que está totalmente roto. La persona nueva que llega a tu vida, Tauro, aquí dicen las cartas, es una persona que tenéis algo en común, ¿no? Hablan de que tenéis algo en común, posiblemente sea de trabajo o algo por el estilo. Bien, y que con esta persona de cara a futuro, Tauro, aquí dicen las cartas que tendréis, aparte de que a día de hoy tenéis algo en común que esté relacionado con el trabajo, tendréis en un futuro algo en común relacionado con negocios y demás. ¿Bien? Tauro, ¿por qué te digo que va tan rápido esto que quizás tú quieras controlarlo, incluso ir más despacio? Porque aquí dicen las cartas que incluso los que podáis, esto para los que podáis quedaros embarazados, habría embarazos muy pronto. ¿Bien? Yo también te voy a decir algo, Tauro, con esta persona. Si decides en un futuro tener negocios a medias con esta persona, dicen las cartas que aquí deberías de hacer las cosas bien hechas, porque a la hora de los negocios vosotros no os entenderíais muy bien. Los Tauro que estéis en comunicación con una persona que está en otro lugar, que no sabéis muy bien qué va a pasar con todo esto. Mira, tú puedes llegar a conocer a esta persona, Tauro, pero te darás cuenta que no es la persona de tu vida, ¿vale? Porque es una persona que no digamos que no tiene las mismas expectativas a nivel emocional que tú, ¿no? Unas expectativas de cara a futuro muy diferentes a las tuyas, ¿no? Entonces aquí dicen, Tauro, esta persona te darás cuenta que es una persona bastante inestable. La persona importante de tu vida, Tauro, se me simboliza como alguien un poquito, puede ser un poquito mayor que tú, muy poco, si te lo digo, muy poco. Es una persona que viene de otra relación que posiblemente tenga cargas familiares, ¿vale? Vamos a ver qué más. También tengo que decir que esta persona todavía, que sale aquí, pues todavía no ha terminado, digamos, de superar, zanjar una historia del pasado, o terminar una historia del pasado, pero terminarla como Dios manda, ¿no? Entonces hay algo ahí todavía como que esa persona sale dudoso o dudosa, pero también, aunque salga dudoso o dudosa, es una persona que quiere ir muy rápido también, ¿vale? Vamos a ver qué más. Tauro, que estáis solteros. Se avecinan triunfos a nivel emocional, Tauro, pero también dicen las cartas. Despacio porque todavía hay que solucionar cosas con personas del pasado y te vas a encontrar con sorpresas relacionadas con personas del pasado, bien, las cuales pues tendrás que manejarlas de la mejor forma posible. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, solteros. Tauro, solteros, ¿cuándo llegaría esta persona a tu vida? Yo, por las cartas que veo, Tauro, esta persona de una manera o de otra está muy cerca ya, ¿bien? Posiblemente tú hayas hablado ya con esta persona en alguna ocasión. Y muchos de vosotros me atrevería a decir que inclusive puede ser que esté en vuestra vida, pero que todavía no se ha iniciado, digamos, esa relación de lo que es pareja, amor y demás, ¿bien? Tauro, comunicaciones, para los que esta persona no esté cerca, comunicaciones inmediatas, así lo dicen las cartas. Entonces yo entiendo que dentro de unas semanas aproximadamente comenzarían las comunicaciones con esta persona. Hay detalles que vas a ver de esta persona, Tauro, que te va a dar la sensación, ¿no?, de que oculta algo, no oculta su verdadera situación económica, le da vergüenza o algo pasa con su situación económica, ¿bien? O sea, hay personas que les pasa esto, ¿vale, Tauro? Entonces, no es que oculte que esté con otras mujeres, ¿vale? Eso no es una situación personal económica de esta persona. Vamos a ver.
¿Ves? Aquí confirman las cartas, Tauro, que es una persona con la cual tienes cosas en común. Bien, entonces con esta persona, aquí dicen las cartas, ¿puedes llegar lejos con esta persona? Por supuesto que sí, Tauro. Aquí dicen las cartas que sí, pero es un camino que tú tienes que recorrer con esta persona, puesto que tú no quieres las cosas tampoco tan rápido. Bien, entonces a ti te puede extrañar mucho que esta persona lo quiera todo así de buenas a primeras, cuando todavía no ha terminado de forma legal ciertas situaciones con una persona del pasado, o le está dando vuelta a esa situación, pues te va a extrañar muchísimo, ¿eh? Bueno, mi queridísimo Tauro, solteros, ya me contaréis. Vamos a seguir, Tauro, seguimos con los que estáis casados en convivencia y Tauro, que estáis de novios. Vamos a ver, Tauro, casados en convivencia y novios. Bueno. Vamos a ver. Uno de los dos tiene hace una serie de cambios, ¿no? Respecto a prioridades, ¿vale? De prioridades, lo que es en la relación, en las personas que nos rodean. Y estos cambios, a ver, aquí dicen las cartas que tienen que ser, que son cambios positivos, ¿vale? Bien. Entonces aquí lo que dicen las cartas es que ha habido también como un conflicto con una figura materna o algo por el estilo, Tauro, y dice que este conflicto como que comienza a sanarse ya, ¿bien? Comienza a sanarse y se toman decisiones sobre esto, ¿bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Casados en convivencia y novios. Veo muchos de vosotros que habéis tenido cierta manipulación con esto ha pasado ya, ¿no? Como hijos o con hijos, como hijos o con hijos. Aquí dicen las cartas que ha habido cierta manipulación, pero que ya uno de los dos sobre esta situación ha tomado una decisión, ¿vale? Entonces es el cambio que yo he visto. Se aleja de todo conflicto, se aleja de la manipulación. Dicen las cartas que vosotros planearéis de cara al futuro unos cambios que serán muy positivos para vosotros, inclusive muchos de vosotros sería un cambio de domicilio, residencia, o otros sería una convivencia en sí. En cuanto a las emociones y los sentimientos, aquí dicen las cartas que uno de los dos no define muy bien al otro, ¿bien? Entonces, con lo cual reclama sentimientos y emociones. Esto no quiere decir que no haya sentimientos, sí hay sentimientos, pero que uno de los dos no es una persona de estar demostrando esos sentimientos verbalmente, ¿no? Vamos a decirlo así. Bien. Tauro, casados en convivencia y novios. Aquí dicen las cartas que si hubiera habido algo en vuestra relación que tiene que ver con situaciones ocultas o algo por el estilo, dicen las cartas que esto, lo que se tenga que saber, se va a saber, pero no es tan malo como lo que creíamos que era. Bien. Entonces, todos los que hayáis tenido esa duda, bien, pues dice estas dudas quedarían aclaradas. Bien. Mira, aquí, Tauro, las cartas me hablan mucho de esa tranquilidad o estabilidad emocional que necesita uno de los dos. Entonces aquí dicen las cartas, esto está todavía inestable. Bien, entonces, ¿esto iría estabilizándose más adelante? Sí, sobre todo cuando se aclaren esas dudas tan grandes que tenemos sobre si ha habido cosas, situaciones ocultas y demás. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Casados en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, Tauro, dice, hemos estado un tiempo pensando, ¿no? Pensando sobre la situación que teníamos, incluso hemos necesitado consejo de alguien, quizás no lo hayamos tenido, ¿bien? Pero sí hemos, el universo, la vida en sí nos ha puesto esa respuesta adelante, ¿no? Entonces hemos escuchado, hemos observado esa respuesta y aquí dicen las cartas, a raíz de observar esto,
tenemos un resultado, y el resultado es el deseo de volver a empezar o de renacer en la relación. Es cierto que aquí veo como uno de los dos siempre quiere llevar un poquito el control de lo que es la relación, bien, pero aquí ya hablan mucho las cartas de una manera de ser, ¿vale? De uno de los dos, bien. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Tauro, casados, en convivencia y novios. Si alguno de los dos en algún momento ha tenido ciertas dudas, aquí dicen las cartas que esas dudas son tomadas, bien, son tomadas. Dice, comprendemos que hay algo, se llega un momento en el que se comprende que hay algo que no puede ser. Entonces aquí se decide tomar otras actitudes en cuanto a la relación para que la relación en este caso funcione. Uno de los dos a nivel emocional está ocultando realmente, ocultando, que no se malinterprete esto, los sentimientos están ocultos, pero también tiene que ver, como he dicho antes, tiene que ver con una manera de ser, pero aquí también dicen las cartas, tiene que ver también con el pensar qué es lo que buscamos de la otra persona. O sea, a veces nos confundimos si de verdad necesitamos a la pareja como una compañera o un compañero, o como hombre o como mujer. Bien, vamos a seguir, mi queridísimo Tauro. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Tauro, y tu mensaje especial del amor. Mi queridísimo Tauro, dice, tu mensaje especial del amor dice, el calmarte, el dejar de seguir luchando contra algo, dice, te traerá prosperidad, estabilidad en tu vida emocional, ¿bien? E incluso compromiso, mayor compromiso en tu vida emocional. Cada uno que lo aplique a su historia, Tauro. Vamos a seguimos con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Tauro, y tu salud. Avances en tu salud, inflamación de piernas en alguno de vosotros, pero en otras cosas que están muy relacionadas con todo lo que tiene que ver la sangre, y dicen que hay avances, que hay buenas noticias, ¿bien? Y sí me gustaría, Tauro, que controlaras lo que es... Aquí hablan mucho las cartas de tu estado de ánimo, que lo controles muchísimo, porque muchas veces esas recaídas que tienes, cada uno en lo que tenga, en su salud, pues tiene que ver mucho también con tu estado emocional. Vamos a seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu mensaje general. Tauro, y tu mensaje general te dice, Tauro, prepárate para recibir noticias positivas, bien, pero avanza en conjunto. Avanza en conjunto. Bien, quédate con esto, Tauro. Vamos a seguir, Tauro, con un número que te voy a dar, el número 22 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre decirte, Tauro, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.